La primera república islámica en tener armas nucleares, Gran Bretaña. Dice el cabrón se regodea, ¿viste que Hitler, cabrón, asesino, repugnante, maldito, genocida de bebés, basura humana, se regodea porque lo promueven, porque ellos están detrás de la invasión de Ceuta, porque ellos quieren islamizar Europa, porque ellos quieren las segundas cruzadas, porque ellos quieren excusa para invadir y que el gran Israel también se ocupe de Europa? Marruecos, aliado de Israel en todo, compra todo su armamento de Israel, tiene pacto militar con Israel y con Estados Unidos. Venezuela quiere recuperar su oro del Banco de Inglaterra, 4.000 millones de dólares en lingotes de oro. Londres resiste, no lo entrega hasta que no esté claro quién es el gobierno de Venezuela. Lo cierto que, como informa acá el Financial Times, amigo, nunca más van a volver a ver el oro, pero lo siento mucho por los venezolanos. El presidente de Colombia, dijimos, bueno, este muchacho realmente y no ha tardado nada, horas directamente en firmar, dar el ok para toda esta suerte de actualización de la doctrina Monroe. Y sabés que estoy siendo súper bueno con lo que estoy diciendo para no decir la verdad, ¿no? Y control, infiltración en todas las jurisdicciones latinoamericanas, la extranjerización de las tierras argentinas. Acá ves al empresario Martín Barsaski, que es el representante junto a otros 5 socios de la compra esta que se está realizando. El vínculo de Barsaski con el sionismo. La viste venir, digamos, ¿no? Esos que son los dueños de Edenor compraron y ganaron la licitación de Metrogas, endeudando a Edenor para comprar Metrogas, endeudándola con mucha dificultad. José Luis Manzano, el ministro del Interior más corrupto de la historia argentina, tan pero tan corrupto que se escondía de los periodistas en su exilio en Estados Unidos, vinculado a la secta pedófila de Villa Crespo, de la cual era miembro y benefactor, vinculado a la figura en la agenda de la lista de Epstein. Ahora es un tipo vinculado a la CIA, hay un libro muy bueno, es un tipo que se hizo multimillonario de la nada en los 90s, muy vinculado con Alfredo Chabrán, el asesino de José Luis Cabezas. Bibi Netanyahu le preguntan, ¿no?, respecto a Londres, fíjate. אגב, הוא ואבא שלו, רנדולף, הבן של צ'רצ'יל, באו וכיסו כאן את מלחמת ששת הימים בצורה מאוד חיובית לנו. לך תמצא את זה בבריטניה עכשיו. מה שנקרא ברפובליקה האסלאמית של בריטניה, לך תמצא את זה. אירופאית, כל אירופה כבר נהייתה כזאת, לא? זה כאילו... כן, אבל מישהו אמר... La República Islámica de Gran Bretaña. La primera República Islámica en tener armas nucleares, Gran Bretaña. Dice el cabrón se regodea, ¿viste que Hitler, cabrón, asesino, repugnante, maldito, genocida de bebés, basura humana, se regodea porque lo promueven, porque ellos están detrás de la invasión de Ceuta, porque ellos quieren islamizar Europa, porque ellos quieren las segundas cruzadas, porque ellos quieren excusa para invadir y que el gran Israel también se ocupe de Europa. Van a ver, o sea, dentro de unos años van a ver las pretensiones del psicópata maligno que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, ilegal. O sea, 900 ojivas tiene tal vez. Si tenía 90 en los 80, con todo el presupuesto que gasta en armas, con los subsidios de Estados Unidos, los subsidios de los alemanes que tienen que estar pagando por los presuntos crímenes de quienes sometieron a sus tatarabuelos, los nazis. Crímenes horribles cometieron los nazis, pero no todos los alemanes, se imaginarán. Y todavía Alemania sigue subsidiando el Estado genocida de Israel, que comete los mismos crímenes que Hitler cometía contra los judíos, pero contra los palestinos, y contra los sirios, y contra los jordanos, y contra los iraníes. Y contra los egipcios, y contra los libaneses especialmente, la tierra de mis ancestros, Fenicia, la cuna de la civilización mercantil del Mediterráneo. Jackie dice, hola mi querido Nicolás, una duda, con tantos beneficios en Paraguay, ¿no se moverá para allá los enfermos perversos de la élite? Gracias y bendiciones. Tengo la hermosa y bellísima serenidad de decirte que no, porque aquí no es que no intentaron venir, lo intentaron y los expulsamos. Vinieron con un soborno de 20 millones de euros y tú crees que los políticos paraguayos dijeron, ay no, nosotros queremos cuidar a los niños, se abrazaron al dinero de la Unión Europea, pero una señora que se llama Valeria Infran, que me honra con su amistad y de muchas formas me ha apoyado,
dijo, en mi país no, yo tengo 3 hijos, acá no. Ella es de una familia patricia, organizó más de 100.000 madres que se movilizaron en todo el país. Hicieron un abrazo humano al Ministerio de Educación. Llegó una situación que me ha llegado incluso, esposas de los diputados y los senadores avergonzadas hicieron huelgas de sexo y los tipos terminaron devolviendo el dinero rendidos y sacando la prohibición de la ideología de género en las escuelas, que es única en Occidente, y la puedes buscar directamente en la página del Ministerio de Educación de Paraguay. Ese es un ejemplo. Respecto al encierro masivo, en 1 mes y medio la gente salió, nunca más la pudieron encerrar, se acabó el confinamiento. Argentina estaba encerrada, medio Brasil estaba encerrado. Uruguay tenía severas restricciones en muchas cosas y Fernando Ferreira fue preso en Uruguay por el activismo que hacía. En Paraguay no tuvo ningún problema. Y acá se hablaba abiertamente de la pandemia y de la farsa en los medios de comunicación incluso, y en el Chaco ni siquiera se vendían barbijos, ni se enteraron los menonitas de que había. Miraban por la tele y decían, qué loca que está la gente afuera. Y después la BBC se pregunta por qué los menonitas viven 10 años más que la gente en promedio. Bueno, en fin. No. Paraguay está bendito por Dios de alguna manera, tiene una fuerza ahí, tiene algo sobrenatural, pero tiene una gente muy buena que sufrió mucho con las guerras, que aprendió a ser unida, es un pueblo unido, no es un pueblo donde le chupa un huevo a quién votar, de qué partido sos, de qué club de fútbol incluso. Los paraguayos son gente amistosa. Ahora no te metas con sus hijos, no te metas con su propiedad. Y no vengas a decirles cómo vivir. Vení vos a vivir tu vida con plena libertad, como la vivo yo, que no soy conservador, no soy católico, no soy... Y la gente me trata maravillosamente y adora a los extranjeros, como lo mostré en la conversación con la chofer de Uber, que bueno, realmente parecía, no sé, una filósofa estoica al lado de todo lo que vemos en nuestros países de origen. Y si quieren saber cómo es un taxista argentino, escuchen a Babi Echecopar. Sigamos, Nico. Bueno, ahí mencionabas la crisis en Ceuta, Marruecos despliega cientos de policías en coordinación con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en redes sociales de que este fin de semana podría haber otro intento de irrupción masiva hacia el territorio español. Marruecos, aliado de Israel en todo, compra todo su armamento de Israel, tiene pacto militar con Israel y con Estados Unidos. Acá nadie es inocente, Estados Unidos le ha dado la razón en todas sus pretensiones a Marruecos, Israel apoya esto, se burló el presidente de la Asamblea de la Knesset de Israel de lo que estaba pasando con España y miren lo que dice Netanyahu de Inglaterra. Israel le está haciendo la guerra a Europa y Estados Unidos no puede ya reventar más a Europa. Yo no sé qué síndrome de Estocolmo tienen los europeos que no se dan cuenta que son un continente militarmente invadido y raptado y canibalizado por los yanquis, pero tiene una tecnocracia soviética en Bruselas que te digo que es todavía peor que Trump. Así que eso explica por qué ya el tercer grupo de inmigrantes en Paraguay son españoles. El cuarto uruguayos, que son latinoamericanos, el quinto alemanes, el sexto holandeses. Venga, muchachos, los esperamos. Sigamos. Bueno, tras el siniestro, la catástrofe en Venezuela, el doble terremoto, finalmente Venezuela restablece relaciones diplomáticas justamente con el Estado de Israel tras 17 años de ruptura. Lo mismo también, ¿no? El lamentable episodio en Colombia con el devastador terremoto, que también lleva a la, digamos, filantropía, ¿no? Bajo la coordinación del Comando del Frente Doméstico y los Ministerios de Defensa y Exteriores de Israel, un contingente de socorro partió hacia Colombia, ¿no? Una misión para llevar equipamiento especializado y adaptado a la emergencia para incorporarse de inmediato a las labores de búsqueda y salvamento. Y también, mirá, ya que aprovechamos para hacer la trilogía de las notas, mirá, la Policía Aeroportuaria Argentina va a empezar a dar un curso básico de hebreo, una herramienta que nos permitirá fortalecer la comunicación con pasajeros israelíes y seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta en tareas de seguridad, control y asistencia. Publican en su cuenta oficial de Twitter la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los mandarán a pagar el hospital también, como decidieron, ¿no? Los extranjeros vayan a pagar la atención médica y demás. Qué sé yo, raro, ¿no? Siguiendo un poco con Latinoamérica, acá el Financial Times, ¿no?
Atención con esto. Venezuela quiere recuperar su oro del Banco de Inglaterra, 4.000 millones de dólares en lingotes de oro. Londres resiste, no lo entrega hasta que no esté claro quién es el gobierno de Venezuela. Lo cierto que, como informa acá el Financial Times, Amigo, nunca más van a volver a ver el oro, pero lo siento mucho por los venezolanos, naturalmente, ¿no? Se lo robaron los chavistas y a los chavistas se lo robaron los ingleses. Hermano, te metiste con los Rothschild. Mirá qué carita, ¿eh? Pete Hegseth, ¿no? Sonriente. Tenemos presidente nuevo en Colombia que arranca con el terremoto, un desastre natural. Fíjate, Hegseth afirma que el nuevo presidente de Colombia ha solicitado la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. ¿Te acordás cuando pasamos un poco la biografía del presidente de Colombia? Dijimos, bueno, este muchacho realmente y no ha tardado nada, horas directamente en firmar, dar el ok para toda esta suerte de actualización de la doctrina Monroe, y sabés que estoy siendo súper bueno con lo que estoy diciendo para no decir la verdad, ¿no? Y control, infiltración en todas las jurisdicciones latinoamericanas, sin lugar a dudas, ¿no? Claramente. Entonces, de México, mira, uno de los hijos de AMLO dice que Estados Unidos le revocó su visa. Salió en un escándalo diplomático. Andrés Manuel López Beltrán arremetió, dice Infobae, Infoembajada, ¿no? Contra el gobierno de Donald Trump por la medida, diciendo que era burda y una perversa canallada llevado a cabo por funcionarios que se ceban con gente como él, porque no se alinean o se someten a los afanes autoritarios. Lo cierto, bueno, que ya hemos hablado bastante de las conexiones, ¿no? De Morena, AMLO y el sistema político en gran medida con el crimen, ¿no? El crimen organizado en toda Latinoamérica. Y Andrés Manuel López Obrador asesinó a su hermano, ¿sabías? AMLO mató a su hermano. A su hermano, era adolescente y lo mató de un tiro. Imagínate. Así. Salinas de Gortari también mató a la mucama de un tiro cuando tenía 3, 4 años, otro tipo. Y el rey de España, Juan Carlos, también mató a su hermano y por eso es rey. Porque él no era el favorito, era la oveja negra de la familia. Sigamos. Caín y Abel, la verdad. No, de tiempo bíblico estamos. Bueno, acá una serie de notas para refrendar, ¿no? Apoyar todo lo que venís describiendo respecto a Paraguay. Fíjate, españolas se enamoran de Paraguay, mirá. ¿Hola? Sí. ¿Y cuánto pagas de renta en Paraguay? $900, pero es mejor de lo que tenía en España. Tengo piscina, gimnasio y quincho. ¿Quincho? Sí, ¿Qué es eso? Mira, te lo voy a enseñar, vente. Esto de aquí es un quincho y es Esto te lo básicamente conseguimos la por zona 700. común en los edificios. En Cuba Magi te lo conseguimos por 700. Bueno, adelante. En Paraguay, es la azotea, donde todos podemos utilizarla. Y yo lo utilizo, mira, fíjate. Esto es la barbacoa, básicamente parece un salón, pero yo lo utilizo para grabar mi contenido, para trabajar. ¿Y qué haces exactamente? Pues bueno, soy profesora online, enseño a la gente a crear vídeos cortos verticales, los de Reels. Entonces, precisamente, ahora mismo estoy haciendo un lanzamiento online. Mira. Ay, ¿y qué es un lanzamiento exactamente? Bueno, yo directamente desde aquí lo que hago es dar una masterclass a personas de todo el mundo para que puedan comprar mis cursos. ¿Y todo eso lo puedes hacer desde aquí, desde Paraguay? Desde cualquier parte del mundo, pero bueno, ahora mismo estoy aquí en Asunción. ¿Y cómo has acabado aquí? Porque soy nómada digital y viajo por el mundo y aquí hay una gran comunidad de emprendedores de la que puedo nutrirme y bueno, me encanta. ¿Y es difícil para ti llevar tu propia empresa mientras eres nómada digital o cómo lo llevas? Al principio sí que lo fue, de hecho era un sueño para mí poder ser libre, pero bueno, ahora sí que es muy fácil porque ya tengo varias bases en el mundo y una de ellas es esta, que me siento muy cómoda, pues has visto cómo estoy aquí grabándome, entonces esto es muy tranquilo, muy sencillo, además Nico, que me estoy nutriendo. Sí. Sigamos, pero lo que quiero comentar es, además apoyamos en marketing con un canal de 700.000 suscriptores para los que buscan mercado internacional, con un canal de nicho que es El Milagro Paraguayo,
para los que buscan el mercado local y muchos contactos en prensa, a todos los emprendedores. ¿Y cuánto cuesta un kilo de asado hoy en la Argentina, Nico? No tengo la menor idea. pero ¿sabes por qué no tengo la menor idea? Lo podemos buscar. Otra particularidad mía, yo no soy de comer tanta carne, la verdad. No. Otra rareza, ¿viste? Me sale ¿Qué pasa? 16.000 pesos, 11 dólares. No sé, le puedo preguntar a mi esposa que. Acá sale 5 o 6. Imagínate, tenés clientes argentinos, tenés clientes estadounidenses, tenés clientes españoles, vivís en el país más barato de Sudamérica, 0 impuestos por los ingresos producidos en el exterior, con todos los tips de los expertos que sabemos lo que es. Hermano, sos Gardel, Club Amagi. Mirá, y Peña ya sale a decir, hermano, están hablando, tenemos un montón de extranjeros diciendo Paraguay es una maravilla, dice el presidente Peña, y no le pagamos. O sea, dan testimonio de que Paraguay es una maravilla. Ahí tenés otro superchat, muchas gracias a Jorge Diafuente. Era un buen amigo de México, Jorge, abrazo grande. Muchas gracias por el saludo. Sí, Peña, muy atento a lo que se habla en redes, ¿no? Difundiendo justamente las bondades de la economía paraguaya, bondades que inclusive lleva a esta nota del Nacional, impactante, ¿no? 150 marcas argentinas habilitaron locales franquicias en el Paraguay. Dice, para las empresas argentinas internacionalizarse en este mercado representa una estrategia de diversificación de riesgos. Si supieras, bueno, ahora tengo un par de notas de Argentina, que hace rato no hablábamos de Argentina. Y generación de ingresos en una moneda fuerte y estable como el guaraní. Y no estamos hablando de cualquier empresa, ¿no? Mostaza, Café Martínez, Grido, que pero ilustran la nota. Están en todas partes, hermano, están en todas partes. No quiero ser malo, pero, o sea, Mostaza está bien, está rica Mostaza, pero Café Martínez, man. Acá tenemos el café de acá, que va por su 5ª sucursal, que es una maravilla. El nivel de la gastronomía paraguaya es exquisita y aún así triunfan todas las marcas argentinas y hay muchas cosas que los argentinos hacen mejor y que las traen acá, pero se blindan, o sea, se hacen de oro. Ahora, si no caes con un gestor de residencia que te estafe, si no caes con un abogado tránfuga, si no caes con un contador vago e ineficiente, entonces Club Amagi le da sentido a todo. Y tenemos a Pablo Yenta, que era gerente de Saudi Aramco acá, feliz con toda su familia, que armó su fondo de inversión. Tenemos a Paco Vallejo, el mejor ajedrecista de la historia de España. Tenemos gente maravillosa que, bueno, muchos con los que coincidimos en nuestras reuniones mensuales del Círculo de Amagi, así que vale la pena. Club Amagi, los que realmente estén resueltos en una vida más libre, pueden invertir en Paraguay sin vivir en Paraguay, pueden venir a vivir a Paraguay, pueden establecer un plan por etapas, con los mejores, con garantías, en un marco jurídico claro. La verdad, estimados amigos, no hay que dudarlo mucho. Adelante, Nico. Bueno, acá otro artículo, sí. El mercado high ticket, eso, ¿no? Que 7 de cada 10 hogares, 7 de cada 100 hogares son de clase alta. En Argentina es 4.8%, es decir, que vos acá tenés casi el doble de mercado high ticket. Eso lo ves claramente con los autos. No hay absolutamente ningún país latinoamericano que tenga el parque vehicular que tiene Paraguay. BMW, Mercedes-Benz, concesionarias que tenemos de Maserati, de Porsche, absolutamente todos los vehículos. Te puedes comprar una hermosa camioneta BMW o Mercedes-Benz con unos años de uso por $20.000, que eso es inviable en Argentina, Brasil, Uruguay, ni en Chile tenés los precios que tenés en Paraguay. Y tenés muchísimo desarrollo y muchísimo mercado. O sea, hemos hecho el estudio para gente que trajo vinos de España, se están vendiendo muchísimos vinos españoles, vinos argentinos, ni te cuento, o sea, en todos los restaurantes, de todas las calidades, botellas que yo no he visto en mi vida en los restaurantes buenos de Bariloche, de bodegas mendocinas, que las tenés acá en Paraguay. O sea, la oportunidad es muy, muy interesante. Bueno, seguimos. Vos fíjate, ¿no? Acá publicaban
Paraguay abrió su primera tienda de H&M con una fiesta inaugural ayer, y acá Alex publica: me encanta cómo la gente se viste de punta en blanco aquí por cualquier cosa. Eso ya no pasa en Europa. El tuitero es justamente un español viviendo, como la chica, ¿no? Del ejemplo, es viviendo en Paraguay. Efectivamente. Después, bueno, esto realmente cuando lo vi, yo desconocía completamente el tema de la chía, ¿no? Pero claro, mirá, Marcelo Demp, el presidente de la Cámara Industrial del Cannabis, a quien le tengo una gran admiración y respeto, y yo soy el director de operaciones comerciales, puesto creado precisamente para todos los que quieren invertir en el sector del cannabis legal en Paraguay, que es el mejor mercado que hay en este momento en América Latina, el más desregulado, similar al de los estados más libertarios de Estados Unidos en esa materia, y con un aviso de prosperidad enorme porque somos el segundo productor de cannabis más grande del mundo, y la legalización, bueno, va en camino. Marcelo, además, su familia está vinculada a la chía y ellos tienen un fondo de inversión en chía muy interesante, tienen fideicomiso en chía. Paraguay está cerca de controlar el precio del mercado mundial y fijarlo. O sea, es número 1 absoluto y más o menos con 20 millones de dólares más se queda con el mercado, o sea, se queda con la formación de precios en el mercado mundial. Es un sector interesante que también se puede invertir a través de Club Amagi con toda la arquitectura jurídica de lujo que tiene Marcelo, como tiene en sí la Cámara, que es una institución súper prestigiosa y nos vienen a estudiar de otros lugares del mundo. Así que bueno. Bueno, pasamos a otro orden, Nico, si te parece. Fíjate, polémica en Mendoza. Millonarios compran 32.000 hectáreas para construir un refugio ante una posible guerra nuclear. El proyecto está en San Carlos. Pará. Vamos de vuelta porque el titular es como que venimos de la tranquilidad del Paraguay y de tal, y ahora entramos a Argentina, ¿no? Al circo. Una conspiración allí en la Argentina, una conspiración de gente que cree que se viene el apocalipsis, ¿no? ¿Quién es el Mesías? ¿Netanyahu o Milei? El hombre gris de Parravicini, profanado, por supuesto, ¿no? Pobre Parravicini. Bueno, pero me leíste la mente, ¿no? Porque ¿cómo? Acá tenés a... ¿Cómo es esto? O sea, multimillonarios... Vamos al título de vuelta, Nico. Mirá. Millonarios compran 32.000 hectáreas para construir un refugio ante un posible escenario de guerra nuclear. Son 320 kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. Contanos, Fíjate, Nico. Dice, el proyecto está en San Carlos, al pie de la cordillera de los Andes, y busca crear un refugio autosuficiente para enfrentar una eventual guerra, una catástrofe climática o un colapso global. Bueno, varias de las cosas las estuvimos hablando acá. La propiedad ya cuenta con viviendas, domos, energía solar, fuentes de agua y una pista de aterrizaje. El caso, dice la política ambiental, genera polémica por la enorme cantidad de territorio involucrado y vuelve a poner en el centro del debate la extranjerización de las tierras argentinas. Acá ves al empresario Martín Barsaski, que es el representante junto a otros 5 socios de la compra esta que se está realizando de estas 32.000 hectáreas del campo. Este proyecto salió a la luz gracias a un informe del Financial Times. O sea, desde Londres sacaron primero la información antes que desde Argentina, digamos, ¿no? Y quiero agregar, fíjate, un detalle, Nico, ¿no? El vínculo de Barsaski con el sionismo. O sea, la viste venir, digamos, ¿no? Análisis. El proyecto también genera discusiones políticas alrededor de la figura de su principal impulsor y de sus posiciones públicas vinculadas con el sionismo. Barsaski se ha expresado públicamente durante años sobre Israel, el conflicto del Medio Oriente y su identidad. También mantiene vínculos con sectores empresariales multimillonarios y tecnológicos. Pedrito, Peter, por ahí, quizás, no sé, no se sabe, ¿no? Siempre terminamos en el mismo lugar, ¿no? Estamos por estrenar un documental sobre los incendios en la Patagonia que hicimos durante la visita de mi amigo Manuel Cantero acá a Paraguay hace poco. Es escalofriante. Argentina está siendo progresivamente invadida por estos tipos. Es una cosa terrible. Absolutamente terrible.
Esta semana acá en Argentina volvieron a vivirse casos fuertes mediáticos respecto a femicidios, acá en este caso lo opuesto, ¿no? Pero fíjate el giro que tomó. Denuncian la desaparición de más de $180.000 de la casa del joven asesinado por su novia en El Chaco, ¿no? Realmente un caso que causó impacto, lo han... Le robó $180.000, la novia lo mató y le robó $180.000. Claro, lo han hecho un paralelo con el caso de Nair Galarza también, ¿no? Hace un tiempo, caso que tomó una notoriedad muy grande acá mediáticamente, pero bueno, $180.000, bueno, ponele. Ahora, las últimas cuatro artículos hablando de Argentina y quiero que me entiendan de corazón esto, ¿no? Porque en algún momento nos han preguntado tanto a vos o a mí en los respectivos espacios por qué no tocamos tanto Argentina. Y en el caso mío, yo digo, a ver, cuando gana las elecciones Milei, hice 2, 3 videos y realmente nada ha cambiado mi opinión sobre lo que pasó. ¿Te acordás acá cuando hablaba del Rigi? El Rigi decía, es un escándalo, y los únicos que van a entrar son los empresarios locales. Samuel Bueno. Appelbaum, alias José Luis Manzano, el ministro del Interior más corrupto de la historia argentina, tan pero tan corrupto que el corrupto Menem le pidió que renuncie, tan pero tan corrupto que se escondía de los periodistas en su exilio en Estados Unidos, vinculado a la secta pedófila de Villa Crespo, de la cual era miembro y benefactor, vinculado a la figura en la agenda de la lista de Epstein. ¿Te acordás de eso, no? Totalmente. Él rescató al Papa Francisco del ostracismo cuando era Bergoglio, el canalla asesino hijo de puta que había entregado a Giorgio y a Yalix y a la catequista Mónica Miñone, que la violaron y la mutilaron y la lanzaron todavía viva en un vuelo de la muerte a que se termine de morir ahogada, porque la entregó él, Jorge Bergoglio. Bueno, después de ese horror en la dictadura, la iglesia lo mandó a lavar pies a una casa de ancianos en la Sierra de Córdoba, porque hasta de un colegio lo habían echado, no lo querían tener ahí, en un apestado. Y él le escribió una carta a Manzano, que había sido parte de la juventud ultraderecha peronista Guardia de Hierro, y Manzano, que era ministro del Interior, lo rescató, le entregó unas licencias de radio a la iglesia con el ultra homófobo cardenal Quarrachino, hizo un pacto y se trajo a Bergoglio de arzobispo auxiliar a Buenos Aires, que ahí fue cuando el cura Orlando Llorio, que había sobrevivido a las torturas, le da un infarto. Dice, este no puede ser, volvió mi asesino, pum, le da un infarto al tipo. Vos sabés que Llorio, después de ser torturado junto con Yalix, después de haber estado en condiciones execrables, como era un hombre de fe, de la fe buena, de la parte buena, del amor al prójimo, él se dedicó a hacer un trabajo social impresionante y tenía un centro Nueva Tierra de trabajo en villas, etc. ¿Vos sabés cómo se llama ahora la revista de ese centro? Factor Francisco. Mirá. Los tipos ahora literalmente viven de hacer propaganda peronista de Francisco y asesorar politicastro durante la era de Alberto y compañía, y ahora andás a ver a Kicillof y compañía, ¿no? O sea, es una cosa siniestra y repugnante. Manzano es lo peor que hay en la historia argentina, la verdad, es de lo peor que hay. Estoy buscando acá el archivo histórico, porque para mí es muy revelador de cuando Manzano escapa de un periodista en su exilio a Estados Unidos. El tipo después se compra el Canal América y lo recuerdo, sí. Y lo echa. Manzano, exilio, lo quiero mostrar porque es un bandido vinculado con pederastas. Es un tipo absolutamente repugnante. O sea, hay que verlo, ¿no? Exilio en Estados Unidos. Bueno, vos ponés si querés el clip de Pañi mientras yo busco el archivo histórico. Sí, agregar que esto que ha pasado, que vamos a mostrar ahora de Pañi, también las vinculaciones del financiamiento de la carrera política, ¿no? De la campaña política del actual presidente con este grupo económico, ¿no? Bueno, fíjense. YPF vendió su participación en Metrogas, gran distribuidora de gas del conurbano bonaerense, de la zona metropolitana. ¿Y quiénes ganaron
esa licitación o ese concurso? Los dueños de Edenor. Los dueños de Edenor, que es una de las grandes distribuidoras, la otra es Edesur, de electricidad del Gran Buenos Aires, del área metropolitana, que son José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti, Ricardo de Presbíteris, esos que son los dueños de Edenor, compraron y ganaron la licitación de Metrogas. Entre otras cosas, y esto habrá que ver si algún organismo de control lo observó, endeudando Edenor para comprar Metrogas, endeudándola con mucha dificultad para colocar la deuda. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero porque hay una vinculación muy grande de este grupo empresarial con el gobierno. Por muchas vías. Hay una principal. Santiago Viola, el viceministro de Justicia, pero muy ligado a Karina Milei, es el hijo de la abogada Claudia Balbín, abogada histórica de José Luis Manzano. O sea, Manzano tiene una llegada muy directa al gobierno por vía de Balbín y de Santiago Viola. Pero esto no es lo más interesante de la cuestión. Lo interesante es que Filiberti, que es socio de Edenor, muy probablemente, no sabemos si con Manzano, con Vila o sin ellos, se va a quedar muy probablemente con AISA cuando se privatice. Tiene una ventaja enorme, es el proveedor monopólico de cloro para lo que antes era Obras Sanitarias o Aguas Argentinas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos ante un cambio importantísimo en la Argentina, pero sobre todo en el conurbano. ¿Cuál es el cambio? Que un vecino del conurbano bonaerense, de acá a un tiempito, va a depender para su provisión de gas, de electricidad y probablemente de agua del mismo grupo empresarial. Los vecinos del conurbano, los vecinos del área metropolitana, van a tener prácticamente un solo proveedor para todos los servicios públicos. Esto no es responsabilidad de YPF, que es una empresa con participación estatal, pero con lógica privada, al asignarle sus acciones en Metrogas al grupo de Manzano y Vila. Pero no sé si hay alguien en el gobierno que está mirando esta concentración casi monopólica de todos los servicios públicos en un área principal. ¿No? Y para traer un poco a la memoria, justo esta semana donde se habló tanto del endeudamiento de la ciudadanía, la morosidad, al principio hablabas de Ualá, es uno de los más golpeados por la morosidad. Recordemos que el gobierno, lo escuchaban a Pañi recién, Edenor tomando deuda para realizar esta operación, para salir a comprar esta división que se desprendía YPF de Metrogas. Hace poquito el gobierno le había condonado una deuda a Edenor y a Edesur por más de 1.800 millones de dólares. Permitime una cosa, que es recordar esto. Manzano está en la lista de Epstein. O sea, literalmente está en la lista de Epstein. Acá lo tienen. La lista de la pedofilia de Epstein y también, como les dije, famoso su rol con la secta pedófila de Villa Crespo. Es de lo peor. De lo peor. Miren, es un patrón, ¿eh? Secta Villa Crespo. Vinculado en investigaciones periodísticas y judiciales a la autodenominada Escuela de Yoga de Buenos Aires, conocida como la secta de Villa Crespo, debido a estrechas relaciones políticas y de protección judicial. No, es una cosa absolutamente increíble, Manzano. Tengo más del colega Santiago Sautel, premio Martín Fierro Investigación Periodística. Denuncian Realpolitik, gran agencia, denuncian penalmente a José Luis Manzano por pedofilia y desaparecen 2 expedientes. El titular de Deportes sin Drogas, Sergio Parodi, llevó adelante una denuncia penal para investigar el rol del empresario en una red de corrupción de menores.
Misteriosamente se perdió documentación clave en la legislatura mendocina. ¿Saben quién más está involucrado? Miguel Reinal, alguien de quien vamos a hablar en el informe de la Patagonia con Manuel Cantero, el titular de la Fundación Vida Silvestre. Muy vinculado a la invasión sionista en la Patagonia. ¿Dónde está Logan? ¿No? Nos seguimos preguntando. Capaz tiene alguna información el amo y señor de la Argentina, ¿no? José Luis Manzano, como Elstein, como Ernequian, como los pocos privilegiados del modelo de Milei, un antiliberal, como lo advertimos desde el primer día, que iba a hacer todo lo contrario a lo que decía y lo cumplió. No fallamos en nada, no nos equivocamos en nada. Y quiero recordar cómo la prensa perseguía a Manzano antes de que él haga los tratos con la Fundación Clinton, que lo llevaron a volver y a invertir los millones de millones que obtuvo en la corrupción menemista en comprarse los medios, asociarse con Ernequian en América y construir personajes como Milei, ¿no? Estados Unidos. En el 240 del Coast Boulevard vive el exministro del Interior, José Luis Manzano. Ocupa un departamento de 3 ambientes con vista al mar. Su costo, $1.500 por mes. El nivel socioeconómico de quienes habitan en esta zona es comparable a quienes viven en Beverly Hills. Nadie subsiste con menos de $5.000 mensuales. Paisaje así, con las palmeritas, los techitos de teja, las casas hermosas, lo tenés en Paraguay a la mitad de precio de lo que es Estados Unidos, y esto en los años 90. Manzano prefiere el silencio en los Estados Unidos. No voy a hacer declaración. Doctor, usted sabe que en Buenos Aires no voy a hay hacer mucha gente que está preguntando por usted. No voy a hacer declaración. No hago ¿De ningún tipo? No hago declaraciones. Doctor, ¿usted le notificaron no que hago el juzgado de declaraciones. Buenos Aires están estudiando No la hago conexión declaraciones. argentina del tema de la tangente? No hago declaraciones. Manzano compró 2 autos por los cuales pagó aproximadamente $22.000. Pagó además para no figurar en la guía telefónica y se esconde detrás de las máquinas, como por ejemplo contestadores automáticos que incluso puso en su propio portero eléctrico. Si quiere enviar un fax, empieza a transmitir. Si quiere dejar un mensaje, espere la señal. Thank you. Daniel Capalvo investigó la vida con Europa no se jode. Manzano tuvo una nueva oportunidad para dar explicaciones. Sucedió esto. Doctor Manzano, buen día. No voy a hacer declaraciones tampoco hoy, te dije anoche. Tampoco hoy. No, no quiero hacer declaraciones. Yo sé que ustedes están trabajando, pero no voy a hacer declaraciones. Igualmente, doctor, su ritmo de vida acá tiene que ver con, bueno, su apartamento y la universidad. Pero no voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿sabe qué sucede en Buenos Aires? Se preguntan, por ejemplo, Lo la mismo clase me ha política, preguntado la ayer. ciudadanía. No voy a hacer declaraciones. Pero, por ejemplo, ¿de qué vive usted, doctor? Aquí. No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿es cierto que usted se quedó solo en este voy a lugar? hacer declaraciones. No, mira lo que estás haciendo. Déjame cerrar el auto. Doctor, una sola consulta es muy más. violento lo que estás No, está bien, doctor. Una sola consulta más. Usted sabe que en Buenos Aires se ha abierto una instancia judicial Ninguna relacionada, consulta más. No voy a relacionada a la investigación de Lo que estás planes haciendo es de muy cooperación violento. con No es nada Italia, relacionado por a ejemplo, el Tengo que Digi-2, el cerrar río auto. Matanza. Voy a cerrar el auto, déjame cerrar el auto. Doctor, No voy a ¿piensa hacer- volver a Buenos Aires? No voy a hacerte declaraciones. No voy a Doctor, hacer- pero es que usted se ha refugiado aquí en California. No voy a hacerte declaraciones. Doctor, el que calla otorga. No voy a hacerte declaraciones. Muy amable. Manzano. Ya ves, ¿no? Ahora es el dueño del agua, de la electricidad, del cloro, de la minería de Mendoza. También hay exiliados que tuvieron que huir, ambientalistas que le corría riesgo su vida en Mendoza. Yo no soy mi amigo del ambientalismo, pero menos de Manzano. Y sí, esto lo vi, ¿eh? Bueno, la verdad que una jugada realmente llamativa, ¿no? La última vez que hablamos del tema electoral en Argentina, recuerdo que dije, mirá, creo que no hay oposición, por más que haya mucho disgusto, parecería que va encaminada a la reelección de Milei. Ahora mucho pasó desde ese momento hasta ahora, ¿no? El repunte de la inflación, la crisis esta de morosidad, el tema de la ley de tierras, ¿no? Eso generó muchísimo ruido, represión en el Congreso, el caso Adorni, pasó de todo realmente.
Y esta semana, aparte, hay que nombrar la flexibilización, digamos, para los créditos en dólares, para empresas. O sea, yo viví el corralito 2001 y la salida de la convertibilidad, ¿no? Digamos que trae malos recuerdos algunas medidas que están tomando. Y recuerdo que la Política Online había sacado un artículo respecto a Paolo Roca, movilizando, digamos, tanteando un escenario, digamos, de centro-derecha o de derecha alternativo a la candidatura de Milei. Recuerdo en ese momento que fue el despegue de Bullrich por el caso Adorni y entre otras cosas. Vuelve a la cancha Macri. Y la verdad que esto me sorprendió, pero tiene toda la lógica, ¿no? Sobre todo antes decía info, ¿no? Info embajada. ¿Vos sabés que se baraja que Milei indulte a Cristina a cambio de que Cristina divida el voto opositor? Esto realmente sería una estrategia, desde el punto de vista de estrategia política, maquiavelismo, sería... Pero si los boludos de la oposición se ponen de acuerdo y lo lanzan a Haddad o Macri se lanza tosudamente, le rompen la reelección a Milei también. Acá la Política Online hace dos notas, primero hablando del banquero Brito, ex dirigente de River Plate, también tentado por el establishment, lo que sea, digamos, para lanzar un espacio, insisto, un espacio dentro de la derecha, en oposición, dividiendo el voto que podría ser para La Libertad Avanza, reviviendo un poco la idea del PRO y demás, o digamos, del trasfondo del armado del PRO, arquetípico, digamos, pero lo que llama más la atención es lo de Haddad. Y acá lo que dice la Política Online, a ver, recibe guiños de Macri y de Cristina. ¿Por qué? Fíjate, dice, Daniel Haddad coqueteó con un salto a la política en un evento en la Facultad de Derecho, al que fueron Ariel Lijo, ¿ok? El fallido juez de la Corte promovido por Milei, todo el escándalo Lijo y demás, lo que fue el año pasado. Ricardo Lorenzetti, de la Corte, Mauricio Macri, y mirá lo que dice, ¿no? La gente de la política, que hizo un esfuerzo para estar desde las 9 de la mañana. ¿No? Esa pluma irónica me gustó, ¿no? Hace un esfuerzo para estar a las 9 de la mañana. Lo que trasladó al Círculo Rojo al evento fue la sugerencia tácita de Haddad de pegar el salto a la política. Ya había hecho un evento del mismo tenor cuando recibió un honoris causa de la Universidad de La Matanza, bastión kirchnerista, un día de semana a las 7 de la tarde. Clarín afirmó en su crónica que Haddad estaría pensando en una candidatura a jefe de gobierno porteño, mientras que Brito hizo trascender que iría únicamente de candidato a presidente. Ahora, y esto es muy llamativo, fíjate, Mayra Mendoza y Guado de Pedro yendo a la conferencia de Haddad. ¿No? Mirá, yo he conocido, a ver, yo fui el columnista más joven de Infobae y me cruzaba con el Turco Asís, con Novarecio en los pasillos. Una sola vez en la vida te confieso que lo vi a Haddad. Muy simpático, muy como buen árabe, pero este es un árabe traidor, ¿no? El tipo era pobre, pero como una rata, empezó con Neustadt, igual que Longobardi. Ahora Longobardi se le dio por hacer un canal soltando todos sus rencores, ¿viste? Longobardi se peleaba con la Nata era un tipo mucho más talentoso de Longobardi. Por la radio, Longobardi habló pestes de Neustadt. Neustadt era un señor bastante discutible en muchas cosas, pero un genio de la comunicación. Longobardi dedicó un video entero diciendo que Neustadt era una persona horrorosa. Vos y yo conocemos a una viuda de Neustadt, muy buena persona también, excelente mujer.
seguidora de este canal, bueno, Longobardi me cae mal. Y hace poco hizo un video de Haddad por este tema, ¿no? Y en el video Longobardi no se anima a hablar de Haddad como habla de Neustadt, porque trabajó muchas veces para Haddad. Primero era el compañero y después fue el empleado. Radio 10 y tal. Haddad es un tipo vinculado a la CIA. Hay un libro muy bueno de una zurda de página 12 sobre Haddad. Es un tipo que se hizo multimillonario de la nada en los 90s, muy vinculado con Alfredo Chabrán, el asesino de José Luis Cabezas, el magnate postal mafioso que extendía su sombra sobre la CIDE y los negocios más turbios de la época de Menem. Y según las investigaciones de la época, Haddad cobraba sobresueldos millonarios por operaciones de prensa del menemismo, sin publicidad a cambio. Radio 10, AM 710, una de las más potentes del país, la obtuvo por un decreto menemista, con el mandato de hacer la radio menemista. En menos de una década pasó de periodista oscuro a dueño de radios, canales y productoras. En un momento te acordás que tenías Canal 9, C5N, después un episodio oscuro en el kirchnerismo a tiros. Bueno, le sacaron las cosas, se las dieron a Slim, después eso se fue ramificando, pero Infobae es el diario en español más leído del planeta. Yo cesé mi colaboración en Infobae siendo un joven columnista bastante leído, cuando Juan Agustín Robledo, que ahora creo que trabaja en El País de Uruguay, que era el jefe de opinión, me dijo que yo no podía hablar mal de Israel, que yo no podía hablar de los crímenes de Israel en Infobae, tras ya haberme negado a publicar un artículo sobre los vínculos de Ledesma, la azucarera, con Cristina Kirchner y simultáneamente con la dictadura, ¿no? Yo en esa época escribía columnas bastante mal escritas comparado con cómo escribiría hoy o cómo escribí después en La Voz del Interior y otros medios, pero bueno, todas las posturas que en aquella época vertía contra el kirchnerismo las puedo con total coherencia volcar hoy en la crítica al siniestro y nefasto gobierno de Milei. Y bueno, Haddad es un tipo vinculado a Estiuso, es un tipo vinculado a Scaturice, es un tipo extremadamente sucio, bien conectado, hábil, inteligente, no da puntadas sin hilo. Y hay una cosa que intuyo, o sea, este pastor Goebbels que lo tantearon para ser presidente, un fracaso total, el que iba a ser el candidato peronista, ¿te acordás? Ahora sí. Haddad, son todos tipos del perfil sionista de la CIA, como Milei. Sí. O sea, es como que lo están amenazando con el reemplazo a Milei sus patrones. Eso es lo que yo veo. Sí. Aparte, realmente tiene un sentido en una semana muy difícil para el gobierno. Una semana donde la oposición se empieza a activar, reaparece Massa. O sea, han detectado, olieron sangre realmente, que la opinión pública pegó fuerte el tema de la ley de tierras, la pegó fuerte, y paradójicamente, por el episodio del Mundial, ¿no? Se ve más presente el tema nacionalista, con el tema de la bandera, de las Malvinas y demás, ¿no? Como un evento que lo querían usar como distractor, en definitiva, como siempre lo usan en la política, lo terminó impactando fuerte en la opinión pública, ¿no? En la imagen de esta administración. Romina Mangel, lo único bueno que hizo en toda su entera carrera la sionista Mangel, Vale Todo, biografía no autorizada de Daniel Haddad. Así que bueno, me acordé del libro porque es un tipo a tener en cuenta. Decime, Nico, ¿tenemos algo más? No, ahí estamos. La última nota, la recién. Perfecto. Los invitamos, amigos, tienen 1 o 2 departamentitos en la Argentina sometidos con leyes de alquileres nefastas, cambios en las reglas, cepos, blanqueos engañosos, expolio fiscal, ocupas, nada de eso existe en Paraguay. Mucha gente me pregunta sobrevivido a los embates de la censura en YouTube. Si bien es cierto que tenemos un canal exitoso con más de 700.000 suscriptores y 200 millones de visitas acumuladas a lo largo de 6 años de trabajo, donde nos convertimos en uno de los principales medios independientes de YouTube en español, pese a todo, por supuesto, esos avatares los pude sortear gracias a que soy un veterano inversor inmobiliario. Lo aprendí de mi papá y tengo la fortuna de encontrarme en un país en absoluto auge hace años, que es Paraguay. Pero permíteme contarte una historia que atrapará tu atención.
atención. Recientemente me enteré de que un señor alemán, Hans, compró un departamento de ultralujo de 330 metros cuadrados en una emblemática torre de Asunción y pagó la friolera de $800.000. $800.000. Un cliente argentino que pasó varios años en Medio Oriente estaba interesado precisamente en ese edificio. Entonces hicimos nuestras tareas, averiguamos que un italiano había comprado una unidad a $600.000 y cuando yo llegué y negociamos, el precio bajó primero a 500 y luego de que hable mi cliente a 400. Terminó comprando 2 departamentos iguales al alemán por el precio de uno. A partir de entonces dije, basta. Me dediqué a investigar las 55 desarrolladoras que hoy en Paraguay ofrecen edificios o barrios cerrados y resolví trabajar únicamente con 9. Las que no acumulan controversias, entregaron proyectos enteros y carecen de cualquier litigio. Y no solamente eso, tenemos una cartera de unidades propias donde puedes ahorrarte 30, 40, 50% o más que en un precio de lista. Casas de 5 dormitorios, 3 baños, 1000 metros de parque y piscina a $200.000 en una hermosa localidad a 1 hora de Asunción. ¿Te imaginas? Ya sea para vivienda, ya sea para renta. Nosotros no somos una inmobiliaria convencional que necesita venderte rápido y caro para cobrar una comisión más alta. Nuestros miembros forman parte de un ecosistema que cultiva relaciones de largo plazo. Fabricio Beckelman, mi gerente de relocalización y bienes raíces, pertenece a una familia histórica del Paraguay que administra algunos de los principales edificios de la ciudad desde que era adolescente. Claro que es un hombre, estudió economía y además administra con extrema rigurosidad mis propiedades y la de los miembros del club que deciden delegar esa función. Pero lo fundamental es que la inversión en el Club Amagi se paga sola. Te puede ahorrar decenas de miles o centenares de miles de dólares de errores costosos y va acompañado con una gestión eficiente de la residencia, con una asistencia personalizada para tu familia o para tu empresa y con una escribana de lujo de Familia Patricia que se encargará de que todos los títulos estén en reglas y no tengas ningún dolor de cabeza. Por eso no pierdas el tiempo. Ven a Paraguay a través del Club Amagi y resuelve de manera próspera tu futuro. Brindemos, querido amigo, por la libertad en Paraguay. Una libertad que compartiremos cuando te unas al Club Amagi. Muchas gracias, Nico. Un placer como siempre. Visiten Terapia Liberal, gran canal, y los esperamos en el Club Amagi.